buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en otra emisión más de tu segmento Mirada Familiar en, pues digamos, esta parte de padres e hijos que me encanta acompañarte todos los martes a la misma hora, teniendo por supuesto a los mejores invitados con los mejores temas que tú eliges, que tú me mandas por ahí por redes sociales. Recuerda que yo estoy como @soyisarroz y te acompaño todos los martes en esta sección. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, es un gran alergólogo que yo sigo en redes sociales y que me llama muchísimo la atención todo su contenido. Entonces yo sé que es un tema que a todas nos llama mucho la atención y sobre todo que nos preocupa. Porque de pronto cuando tenemos a nuestros hijos que traen ese moquito, que les sale la ronchita, que empieza con la rasquiña y no sabemos a qué se debe, bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando sobre las alergias y para eso mi invitado es el doctor David Cañamar. David Román Cañamar. Así es. Doctor David, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todo el auditorio. Mucho gusto de estar aquí, pues listo para compartirles un poquito y explicar sobre las alergias, ¿no? Doctor, explíqueme exactamente qué son las alergias, porque uno como mamá siempre empieza con el consejo de la abuelita, ¿no? Sí. De que es que trae la alergia. Ay, no, es que es una gripita, pero realmente, ¿qué es una alergia? Esa es bien importante esa pregunta. Siempre en la consulta me explayo mucho tratando de explicarles esto. Tenemos que empezar entendiendo que la alergia es una enfermedad inflamatoria, ¿ok? Nuestro sistema inmune de alguna manera reconoce como extraño y como nocivo agentes que normalmente no lo deben de ser, como el polvo, la caspa de mascotas, los pólenes o en el escenario de los alimentos también. Entonces nuestro sistema inmunológico empieza a desarrollar defensas que son muy agresivas, atacan a estas proteínas presentes en los pólenes y en los alimentos. Y esa inflamación ya nos genera daño. Además de eliminar a esa partícula, inflama nuestro cuerpo y repercute en síntomas. ¿Y cómo podemos detectar que tenemos alguna alergia? Fíjate que para mí es algo muy importante saberlo, porque de pronto queremos como llevar a nuestros hijos a hacer estas pruebas, pero ya sabes que nuestros abuelitos nos decían, o que incluso nuestros papás, o algunas personas de mi generación, pensamos que las pruebas son como muy invasivas. Sí. Por ejemplo, yo le digo a mi esposo, quiero llevar a la niña a hacerle una prueba de alergia, y me dicen, no, porque son muy dolorosas, con los niños no. Y yo, pero, o sea, ¿por qué se dice esto de las pruebas de alergia? Pues mira, una alergia, primero respondiendo a tu primera pregunta, debemos de sospecharla primero cuando hay esta tendencia de comportamientos en la familia. Las alergias son enfermedades hereditarias, eso debemos de saberlo. Okay. Si empezamos a ver que en los papás hay cierto comportamiento de moquito, de ronchas, de reacciones con alimentos, es posible, aumenta las posibilidades que nuestros hijos también las lleguen a presentar, ¿sí? Entonces, si nuestros pequeños ya empezamos a notar este tipo de comportamientos, debemos de parar antenas y sospechar la enfermedad. ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo las confirmamos? Es donde existen las pruebas de alergia. Definitivamente es cosita de todos los días esa pregunta en la consulta. A veces los papás se limitan en hacer estas pruebas o se quieren esperar a que estén más grandes por este mismo que tú dices, ¿no? La realidad es que las técnicas han cambiado radicalmente. Inicialmente, cuando esta especialidad iniciaba, sí las pruebas se hacían un poquito más cruentas, podemos llamarlo así. Se hacía una pequeña herida muy superficial en la piel y se ponía la gotita del alérgeno a estudiar. Hoy en día las técnicas han cambiado bastante. Sí, existen dispositivos que nos permiten usar múltiples aparatitos de forma simultánea. Entonces con esto vamos aplicando varios alérgenos al mismo tiempo. Tardamos menos de 10 segundos en aplicarla. Okay. No genera un sangrado, no es algo profundo, no son agujas ni inyecciones. Sí llega a ser un poco incómodo. Yo le digo a los papás, mira, es algo semejante a un pequeño raspón o a un piquete de hormiguita, de zancudo, pero también temporalmente se les quita esa molestia. Tú los ves en el consultorio y en menos de un minutito ya se distrajeron, ya están sonriendo, ya están viendo otra vez a todos lados los niños. Entonces, en 15 minutitos tenemos un resultado y claro que la información pues es valiosa. Y por ejemplo, esta información que logramos captar con las pruebas de alergia son muy importantes debido a ¿qué? O sea, ¿qué pasa si tenemos una alergia y no la tratamos? Esa pregunta creo que es buenísima. ¿Por qué? Y yo se lo digo a los pacientes. No es lo mismo decir, yo tengo una rinitis alérgica y no sé a qué es,
a decir, yo tengo una rinitis alérgica a los perros y resulta que tengo 2, 3 perros y duermen en mi cama. Entonces, el control y el nivel de síntomas, y ya volvemos a lo mismo, de la inflamación que se está generando, no va a ser lo mismo sabiendo. ¿Por qué? Muchas veces piensan, y a veces los pacientes defienden a su mascota. Llegan, no doctor, nosotros hemos tenido un perro toda la vida y el perro no se va a ir. Ya, no se preocupe, eso no es el problema. Ya identificando la causa directa, podemos empezar tratamientos de inmunoterapia que van dirigidos precisamente a bloquear este tipo de reacciones. Entonces, nosotros lo que hacemos con estos tratamientos, modulamos todos los procesos inflamatorios, incluso el paciente se expone al perro, en ese mismo ejemplo, sin ningún síntoma. Y esa es la diferencia. Este tipo de tratamientos no lo podemos empezar sin saber a qué eres alérgico. Es lo que yo le digo, ¿cómo puedo formular tu vacuna de alergia, tu inmunoterapia, si ni siquiera sabemos a qué eres alérgico? A qué eres alérgico. Exacto. ¿Y desde qué edad podemos empezar a detectar las alergias en nuestros niños? ¿Desde bebecitos? Desde muy bebés. Estas pruebas de alergia las podemos iniciar incluso desde los primeros meses de vida. Estas principalmente van enfocadas a alergias alimentarias. ¿Sí? Cuando empieza a haber una sospecha de reacciones, oye, no está aumentando de peso, hay diarrea constante, hay vómitos, hay erupciones en piel, podemos realizar las pruebas a alimentos. Las pruebas de medio ambiente, que son las de los pólenes, las de las mascotas, humedad, esas podemos esperar alrededor de los 2 años de edad, porque ese tipo de alergias tardan en desarrollarse. No es algo que nosotros desarrollamos de la noche a la mañana. Sabemos bien y está bien estudiado que el cuerpo necesita estar en una exposición constante, una exposición recurrente para poder desarrollar alergia a estos alérgenos, ¿no? Y eso es más o menos 2 años de edad. Doctor, y yo siempre he tenido esta pregunta porque normalmente cuando tú vas a la sala de urgencias de un hospital, te preguntan cosas como si eres alérgico a algún medicamento. Sí. Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo podemos saber si nuestros hijos son alérgicos a algún medicamento? Más o menos es la misma historia, ¿eh? Tenemos la historia o el antecedente de haber presentado alguna reacción. Los medicamentos característicamente se presentan con lesiones en piel, ya sean ronchas como piquetes de zancudo, que le llamamos urticaria, inflamación de labios o párpados, que le llamamos el angioedema, y habitualmente eso se acompaña de algún otro síntoma, palidez, diarreas, vómitos, incluso hasta silbidos en la respiración, ataques de tos. Cuando existen esos cuadros, inmediatamente el medicamento en cuestión se pone como alerta, y es el mismo proceso que ya les he explicado ahorita, hacer las pruebas de alergia, pero ahora dirigida a los medicamentos en cuestión, para realmente confirmar o descartar. Y esto en los hospitales es muy importante, y no solo mencionar las alergias a medicamentos, también es importante mencionar si existe la sospecha o la confirmación de una alergia alimentaria, porque al final de cuentas a los pacientes internados les sirven una dieta. Imagínate que no se notifica esto, el pacientito es alérgico al huevo, y pues le dan de desayunar algo que pudiera contener huevo directamente o en la preparación y tener, además del padecimiento que está teniendo, ahora una reacción alérgica. Entonces eso es bien importante. Es bien importante y la verdad es que nosotros no estamos acostumbrados a tratar este tipo de temas como algo que realmente tiene un peso importante. Siempre nos enfocamos un poquito más en las enfermedades, yo creo. En las enfermedades tal cual como una gripa, una tos, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con una alergia maltratada? Hablando del tema de la respiración, por ejemplo, que seas alérgico a algo externo, por decir, el polen. Okay. Es importante. De hecho, parte de lo que ahorita decíamos de detectar una alergia y tratarla desde tiempos tempranos, ayuda a disminuir el riesgo de que se desarrollen más enfermedades alérgicas. Sabemos y conocemos algo que se llama la marcha atópica. Esto es iniciar con una alergia, por ejemplo, dermatitis atópica o el eczema, y si no la tratamos correctamente y no estamos al pendiente de la evolución, lo esperado es que ese mismo pacientito desarrolle alergias alimentarias, alergia respiratoria como rinitis alérgica o incluso asma. Se saben bien los porcentajes. Se sabe que un paciente que tiene una rinitis alérgica, el 40% desarrolla asma. Y un paciente que tiene asma, hasta el 80% ya tiene una rinitis alérgica. Y lo mismo el de rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica hasta el 70%. Entonces, al final de cuentas, como es un proceso inflamatorio, es algo que va extendiendo, va aumentando y se van desarrollando más enfermedades alérgicas. Y ahí está lo importante. Donde pudiste detenerlo de manera temprana en una rinitis, a lo mejor para los 10, 12 años ya tienes rinitis, asma, conjuntivitis y más enfermedades.
Mamis y papis, es bien importante que ahora sí que paren las antenas y que realmente presten atención a cualquiera de los síntomas que tu hijo pudiese presentar. Hablando de alergias respiratorias, ¿cuáles serían, digamos, los primeros síntomas? ¿Moquito? Lo constante es nariz mormada, moquito, que habitualmente es un color claro, blanquecino. Muchas veces los papás, y quiero aprovechar para comentar eso, le prestan mucha atención al color del moquito. A veces pensamos que el color verde ya significa una infección y eso hay que tener mucho cuidado porque no es así. Un moquito verde lo único que nos está diciendo es un moco que está estancado, es un moco que está inflamado en todo el área y que no está fluyendo de una forma correcta. Entonces eso no significa infección. A veces vemos un moco verde y luego corremos a buscar un antibiótico. Y aquí hay otro dato. El uso, y está bien determinado, que el uso de antibióticos antes de los 2 años de edad aumenta el riesgo de desarrollar alergias. Entonces son cosas que nosotros debemos de cuidar, son cosas que no en automático, por ver el color de un moquito, vamos a recetar un antibiótico, debemos ver el contexto. Cierro mi paréntesis y vuelvo a los síntomas de alergia. Entonces son pacientitos que tienen mucho estornudo, estornudan constantemente, tienen picazón, empiezan a notar las ojeritas, incluso tienen descargas, roncan, respiran por la boca. Doctor David, me parece muy interesante todo este tema. Quiero agradecerte por habernos acompañado el día de hoy en Mirada Familiar. ¿Qué te parece si te invitamos para el próximo programa? Encantadísimo. ¿Sí claro vienes? que sí. Muy bien. Doctor David, danos por favor tus redes sociales a toda la gente que nos está viendo en casita para que puedan revisar todo tu contenido. Claro que sí, pueden encontrar en allergen.mx en las redes sociales cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, con toda confianza. Muchísimas gracias, doctor David, y sobre todo gracias a toda la gente que siempre está en sintonía de la programación de Canal 28. Yo soy Isa Ross, recuerda escribirme sobre qué te gustaría que tocáramos de tema aquí en Mirada Familiar en la sección de Padres e Hijos. Yo soy Isa Ross, nos vemos prontito, te quedas con más de la programación de Canal 28.